Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Bienvenidos al canal de Ecodomus. Hoy vamos a hablar de cómo identificar las principales patologías, las más comunes, dentro de una vivienda. ¿Cómo hacemos esto? Eh, Primero comentaros que aquí en el enlace tenéis la posibilidad de descargar directamente una guía gratuita que he elaborado para vosotros, descargable desde mi web, sobre estas patologías y cómo reconocerlas y cómo valorar el grado de intensidad de las mismas, porque es muy importante a la hora de intervenir, identificar cuál es la prioridad dentro de las obras que podríamos ir actuando. Bien, soy Bianca Neve, arquitecta, vivo actualmente en la provincia de Barcelona y este canal está justamente enfocado a todas aquellas personas que están a punto de realizar una reforma, un cambio, un arreglo, hasta una rehabilitación de la propia casa por varias razones. Ahora vamos a hablar de esta, que puede ser de las patologías que tenemos dentro de la vivienda. Muy bien, vamos allá. Primero, hay que tener en cuenta que todo tipo de desperfecto constructivo afecta tanto la parte evidentemente arquitectónica cuanto de la vida personal de la gente que vive en las casas. Entonces, si por ejemplo tenemos unas humedades o unas filtraciones, que esto es un paquete que podemos poner en el mismo rango, esto conllevará luego problemas a nivel de pulmones, de respiración y de huesos también, ¿vale? Entonces, sepáis que es muy importante intervenir en este caso, cuanto antes mejor, porque detectar cuál es el origen del problema, punto primero, más que poner un parche. O sea, podemos poner un parche, podemos hacer cambiar una pintura, poner pinturas contra las humedades, podemos hacer mil cosas, pero mientras no vayamos a ver cuál es el origen del problema, esa humedad volverá a producirse. Entonces estaremos en la misma, habremos gastado un dinero para luego tener que volver a mirarlo, tener que volver a gastar más, con lo cual es como la pescadilla que se muerde la cola. Punto primero, entonces, fundamental, distinguir cuál es el origen de este problema. Normalmente humedades pueden venir de filtraciones del techo, también por la capilaridad, ¿vale? Por la humedad del terreno que sobresale luego por las cimentaciones. Entonces tenemos bastante distinguibles porque en el caso de las cimentaciones son humedades que están en un nivel bajo, en el zócalo, un poco más arriba, pero se ve de dónde viene, mientras que las humedades por filtraciones justamente provienen desde el techo. A veces es tan fuerte la intensidad de la filtración que cae agua dentro del piso, o sea, cae agua directamente puede ser un reventón de una tubería del vecino de arriba, si tenéis el techo ya que estáis al último piso, una casa unifamiliar, puede ser por una fisura, una rotura de las tejas, una rotura no solo de las tejas, sino de todo lo que hay debajo, el aislante, la estructura y demás. Puede que se haya en algún punto roto, averiado, y entonces pues ahí filtra el agua. El agua es impresionante, tiene una capacidad justamente de adaptabilidad y de recorrer espacios tan diminutos, tan pequeños, que tan solo el contacto con la propia agua ya crea estas posibles pues, formaciones de humedades, ¿de acuerdo? Luego tenemos en la parte que corresponde, por ejemplo, a las grietas y las fisuras. ¿Cómo reconocerlas? Una fisura normalmente es una línea, que puede ser vertical, horizontal, 45 grados, depende, pero una línea muy sutil, muy finita, ¿vale? Si tenéis, por ejemplo, normalmente si tienen fisuras, más por un tema de comportamiento de los materiales, de falta de adherencia o por ajustes de los materiales. Como todo, cuando se construye un edificio, como en este caso, hay un asemblaje de varios materiales, ¿vale? Entonces, tenemos, por ejemplo, una estructura de ladrillo, unos aislantes X, unos revocos, unas ventanas con una carpintería de madera, etcétera. Entonces, todos esos materiales que son diferentes entre sí, cuando se unen, cada material tiene su propia característica, su propia
dilatación térmica según el frío y el calor, entonces ya crea unas expansiones y unas contracciones, ¿de acuerdo? Entonces esto hace sí que los materiales pues crean esas fisuras. Otra cosa es son muy finitas, ¿vale? A lo largo del tiempo, de los años, por ejemplo, más o menos se debería mantener del mismo tipo, pero depende, porque si tenemos fisuras o abombamiento inclusive, ¿no? De parte de revoco de la parte exterior, se ven muchos edificios que a veces hasta se desprenden los materiales, vale, pues ahí puede ser por la humedad, ¿vale? Ese caso ya puede ser un caso de humedad, de filtración de agua, que está adheriéndose y penetrando mucho en el material y poco a poco lo deshace, entonces se rompe, ¿vale? Vale, las fisuras, en el caso que sean un poquito diferentes, quería comentar que en el caso en que sean grietas, ¿vale? Las grietas ya tienen unas características más estructural, ¿vale? Aquí hablamos de fisuras grandes, o sea, pueden ser desde medio centímetro de ancho hasta 1 centímetro o más, ¿de acuerdo? Con 2 o 3 centímetros es que ya la grieta está indicando que es súper grave el problema al cual nos estamos enfrentando dentro de la vivienda y habría habido que solucionarlo antes, pero si llegamos a ese punto ya es un riesgo, vamos, de primera categoría, de primera necesidad. Entonces, las grietas que pueden ser desarrolladas bien horizontales, verticales, normalmente son a 45 grados y horizontales son las que más, ¿vale? Que vienen de asentamientos de los propios materiales desde las cimentaciones. Entonces, cuando hacemos una casa, que la colocamos, por así decir, más allá de que si están colocados bien los materiales, están hechas bien las cimentaciones, etcétera, pues siempre hay unos pequeños asentamientos, siempre se producen. Y allá es cuando se ve si la grieta es muy larga o muy espesa, muy ancha, pues entonces que los asentamientos han sido brutales. Pongamos casos por extremo de terremotos, sisma. Pues el sisma, ¿qué hace? Mueve las cimentaciones de la casa, le da unas vibraciones donde genera poco a poco una rotura de los materiales que están conectados a la vibración, a la cimentación, y por la vibración pues la rotura y luego la caída, ¿vale? Entonces, algo parecido, cuando construimos un edificio siempre hay una parte, digamos, unos años, de hecho, unos primeros 2 años, de asentamientos de los propios materiales, ¿vale? Con lo cual sí que es posible que se verifiquen determinadas cosas. Entonces ahí, claro, hay que intervenir mucho antes. O sea, cuando vemos una fisura, cuando vemos una línea ya en la pared, ya es una alarma, ya tenemos que fijarnos y intentar reconocer, distinguir si esa alarma es de dónde proviene. Es estudiarla en el tiempo, estudiarla si se expande, si se abre. Estudiar todas estas cosas son fundamentales, ¿vale? Claro que si vemos una grieta a 45 grados, por ejemplo, en una estructura de ladrillo, que es bastante típica, pues entonces ahí sabemos que es un asentamiento de las cimentaciones, ¿vale? Y las horizontales normalmente están más al lado de los techos, de los forjados o de los suelos, según en los pisos. Entonces puede ser también un asentamiento del solado, o sea, de la estructura que va a cubrir en horizontal, que está en contacto con la vertical. Entonces ahí crea unos pequeños movimientos, repito, asentamientos, que crean y pueden crear roturas, micro roturas y luego fisuras, ¿vale? Si esta fisura se hace muy grande, pues entonces es una grieta, y la grieta ya es un problema estructural, por así decir, ¿vale? La grieta ya es un problema estructural y la fisura es un problema más de asentamiento de materiales. Cuanto más se asiente el material y más crea la fisura, más se expanda hasta convertirse en grieta, quiere decir que es un problema estructural importante que hay que valorar y tener en cuenta, ¿de acuerdo? Y intervenir para subsanar dicho problema.
Y también tenemos, como he mencionado un poquito antes, los desprendimientos de los materiales que pueden venir por abombamientos, por las humedades que generan un estancamiento de agua en una pared, por ejemplo, de la casa. Pues poco a poco, si esta estanquedad de agua continua y no se sana, no se subsana el problema, al final pues se convertirá en una posibilidad de desprendimiento de material. Pero claro, el material no se desprende de la noche a la mañana, sino que va a haber una progresiva fase de expansión del mismo. Entonces a veces vemos abombamientos según los revocos y sabemos que ahí ese material se puede desprender, ¿vale? Que se desprenda un revoco en una casa unifamiliar no pasa nada porque cae en el terreno, en el suelo y no hace daño a nadie. Pero por ejemplo, si estamos en un edificio de viviendas y tenemos un desprendimiento de lo que es la fachada exterior, y pongamos que sean hasta de fachadas de baldosines que se usaban mucho hace la época de los 70 hasta 80, entonces ahí podemos tener hasta un desprendimiento de un azulejo, de un baldosín o del propio material, del propio revoco que cae y según cómo cae con el peso, pues puede hacer daño a alguien, pillarle en la cabeza básicamente. Entonces es muy importante que valorar estas cosas, aunque en una comunidad de vecinos sabemos que esto es parte justamente de la competencia de la comunidad de vecinos. Hay un seguro, bueno, que interviene según el estado estructural, etcétera, etcétera. Pero por eso mismo hay que poderlo identificar, ¿vale? Porque al final los responsables son los propietarios de las viviendas. Esto a los efectos, ¿vale? Legales. Entonces, si pasa cualquier cosa, tú eres el responsable. Y por no haberlo detectado, por no haber pedido trámites con el seguro o haber hecho otra cosa, ¿vale? Entonces, esto súper importante. Hemos dicho, las grietas con las fisuras, las humedades, filtraciones, que puede ser también por capilaridad, los desprendimientos de los materiales con los abombamientos. Estas son las principales, digamos, patologías dentro de la casa. Luego podríamos ir más allá, podríamos hablar de oxidación de los hierros dentro de las vigas, de hormigón, de las casas, claro, esto ya normalmente, por ejemplo, pasa mucho la oxidación de hierro en viguetas pretensadas, porque son viguetas que se utilizaban mucho en los años 70 y el tipo de cemento además era un cemento que tenía aluminio, con una concentración de aluminio bastante importante, y a raíz de eso también tenemos la patología de la aluminosis. Vale, entonces todas estas cosas que va a atacar directamente a la viga, ¿vale? A la viga, una estructura estamos hablando de la estructura que sujeta la casa, ¿vale? Que sujeta en este caso el solado de la casa. Y si eso se cae, se te cae en la cabeza, o sea, está clarísimo. Entonces, en eso hay que tener cuidado, pero no es muy frecuente. Ya estamos hablando de viviendas, ya no suelen ser unifamiliares, la verdad, pero puede pasar si se han construido en la época de los 70, de los 60 a 70 puede pasar, hay que tenerlo en cuenta. Y entonces pues una oxidación, por ejemplo, de estos hierros pues produce luego el desprendimiento del material, el desprendimiento de la propia viga, con lo cual luego pierde su fuerza característica, su resistencia, ¿vale? Pero es lo menos frecuente, lo menos común. Por eso que este punto, si lo queréis, los puedo también desarrollar un poco más, pero en principio, de momento me voy a limitar a indicaros estas principales características. Muy bien, pues espero que te haya gustado. Ponme aquí cualquier comentario, vamos a abrir un pequeño debate. Puedes compartir evidentemente este vídeo si te ha gustado o piensas que lo puede con personas que le puede ser útil. Y suscríbete, así siempre tendrás informaciones con respecto a este canal. Hasta pronto y buen trabajo.